¿Qué haces cuando la vida te sacude? Cuando un revés inesperado, una decisión equivocada o simplemente el paso del tiempo parecen arrebatarte la confianza que tanto te ha costado construir, es natural sentirte perdido. Pero aquí es donde el estoicismo, una filosofía nacida hace más de 2000 años, se presenta como un faro de claridad en medio de la tormenta. Y no necesitas ser un filósofo experimentado para aprovechar sus enseñanzas, basta con estar dispuesto a reflexionar y actuar. Zenón de Citio, el fundador de esta corriente filosófica, vivió en carne propia lo que significa perderlo todo. Tras un naufragio que lo dejó sin bienes materiales, encontró en Atenas no solo un nuevo comienzo, sino también las raíces de una filosofía que transformaría la manera de enfrentar los desafíos de la vida. Su historia nos recuerda que, aunque no podemos evitar los golpes del destino, sí podemos elegir cómo responder a ellos. En este vídeo, nos adentraremos en los principios clave del estoicismo para ayudarte a recuperar tu confianza personal. Descubrirás cómo pequeñas modificaciones en tu perspectiva y tus hábitos pueden marcar una gran diferencia. Desde aprender a manejar tus emociones hasta desarrollar una resiliencia basada en la virtud, estas herramientas no solo te devolverán la seguridad en ti mismo, sino que también te ofrecerán una forma más serena y equilibrada de encarar la vida. Prepárate para un recorrido que no solo te enseñará sobre filosofía, sino que también te invitará a poner en práctica estos principios. Porque recuperar la confianza no es cuestión de suerte, sino de trabajar sobre aquello que realmente importa, tu mente, tus acciones y tu conexión con lo que está bajo tu control. Comencemos. Marcos era un hombre conocido en su comunidad por su destreza en la construcción de canoas. Su negocio familiar, heredado de su padre, llevaba décadas flotando sobre aguas tranquilas, como las embarcaciones que salían de su taller. Pero un día, una tormenta inesperada desbordó el río cercano y arrasó con su pequeño taller, llevándose consigo no solo las herramientas y la madera, sino también los ahorros que había invertido en el próximo proyecto. En un abrir y cerrar de ojos, lo que había sido su sustento se convirtió en escombros. Con el taller destruido y sin un plan claro para el futuro, Marcos se encontró atrapado en un mar de dudas. Comenzó a cuestionar su habilidad, su propósito y hasta su valor como hombre. Pasaban los días, y aunque las manos de Marcos seguían hábiles, su espíritu parecía desgastado. Su confianza se desmoronaba con cada mirada al taller vacío, un recordatorio constante de su aparente fracaso. Una tarde, mientras paseaba sin rumbo por el mercado del pueblo, se topó con un anciano vendedor de libros. Entre los ejemplares polvorientos, Marcos encontró un pequeño volumen sobre el estoicismo. Intrigado, compró el libro y comenzó a leerlo en las noches, buscando algo que lo ayudara a entender su situación. Allí encontró las palabras de Zenón de Citio: el naufragio no es el fin, sino un comienzo. Lo que importa no es lo que se pierde, sino cómo decides enfrentar lo que sigue. Inspirado, Marcos decidió reconstruir su taller, pero esta vez con una perspectiva distinta. En lugar de lamentar lo que había perdido, se concentró en lo que podía controlar, su habilidad para trabajar con sus manos, su pasión por crear y su capacidad para adaptarse. Con paciencia y determinación, comenzó a fabricar pequeñas piezas de madera que podía vender en el mercado. Lentamente, los ingresos regresaron, y con ellos, la confianza en sí mismo. La historia de Marcos nos muestra cómo los principios del estoicismo pueden convertirse en herramientas prácticas para superar momentos difíciles. Al igual que Zenón, quien transformó su naufragio en un punto de inflexión, Marcos encontró en su propia adversidad la oportunidad de redefinir su camino. La clave no está en evitar los golpes de la vida, sino en aprender a levantarse con mayor fortaleza. Al final, como Marcos, todos somos artesanos de nuestra confianza, y cada desafío es una pieza más que nos ayuda a construir una versión más firme y completa de nosotros mismos. Zenón de Citio no nació como filósofo, ni tampoco imaginó que un naufragio lo convertiría en uno de los pensadores más influyentes de la historia. Era un comerciante de origen fenicio, dedicado al negocio familiar del comercio marítimo, transportando mercancías a través del Mediterráneo. Su vida, aunque humilde, era estable. Pero como ocurre con muchos de nosotros, un solo golpe del destino bastó para cambiarlo todo.
Un naufragio en las costas de Atenas lo dejó sin bienes, sin hogar y sin dirección clara. Donde otros hubieran visto el fin, Zenón encontró un comienzo. Con lo poco que le quedaba, comenzó a frecuentar los mercados y las plazas de Atenas, lugares donde la conversación filosófica florecía. Fue allí donde, por azar o por destino, cayó en sus manos un texto sobre Sócrates, que lo llevó a buscar el conocimiento que transformaría su vida. Zenón no se limitó a aprender, cuestionó, reflexionó y terminó por sentar las bases de lo que más tarde llamaríamos estoicismo. Fundó su escuela filosófica en el pórtico pintado de Atenas, un lugar accesible para todo aquel que quisiera aprender, sin importar su posición social. Con esta lección, demostró que la verdadera riqueza no está en los bienes materiales, sino en la sabiduría que adquirimos y compartimos. Lo fascinante de Zenón no es solo que superó la adversidad, sino cómo lo hizo. Entendió que la vida está llena de eventos que escapan a nuestro control, pero que nuestra reacción ante ellos depende completamente de nosotros. Este principio, conocido como la dicotomía del control, se convirtió en el corazón del estoicismo. Zenón no veía el naufragio como un castigo, sino como una oportunidad de redirigir su vida hacia algo más grande. Para nosotros, hombres que hemos enfrentado nuestras propias tormentas, Zenón representa un recordatorio poderoso: la adversidad no es el final del camino, sino una invitación a reinventarnos. Su historia nos inspira a preguntarnos, ¿qué haríamos si perdiéramos todo? ¿Nos hundiríamos en la desesperación o buscaríamos un nuevo propósito? Como Zenón, podemos convertir nuestros naufragios personales en un trampolín hacia una vida más plena y significativa. La filosofía estoica no solo nació del pensamiento, sino de la experiencia directa con la pérdida y la reconstrucción. Así, cada enseñanza de Zenón está impregnada de una verdad que resuena profundamente: los golpes de la vida pueden moldearnos, pero solo si elegimos levantarnos y aprender de ellos. Para los estoicos, la confianza en uno mismo no es algo que venga dado, ni un atributo reservado a unos pocos afortunados. Es, más bien, el resultado de un ejercicio consciente de claridad y control sobre lo esencial. Zenón de Citio, con su aguda observación de la naturaleza humana, identificó que nuestra sensación de seguridad personal se derrumba cuando intentamos aferrarnos a aquello que no podemos controlar: la opinión de los demás, los resultados de nuestras acciones o los caprichos del destino. El estoicismo nos invita a cambiar ese enfoque y concentrarnos únicamente en lo que está dentro de nuestra esfera de influencia: nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras acciones. Zenón enseñaba que este acto de distinción es liberador. Al aceptar que el mundo externo seguirá su curso independientemente de nuestros deseos, podemos liberar nuestra energía para construir una base interna sólida, que no se tambalee ante las adversidades. La confianza estoica, por tanto, no se basa en la ausencia de dudas o fracasos, sino en la certeza de que siempre tendremos el poder de decidir cómo responder. Es un tipo de seguridad que no depende de circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para mantenernos firmes en nuestras convicciones y valores, incluso cuando todo lo demás parece estar en contra. Pensemos en la figura del marinero en medio de una tormenta, una imagen recurrente en la filosofía estoica. El marinero no controla el viento ni las olas, pero sí controla el timón de su barco. Zenón diría que la clave está en agarrarse a ese timón con firmeza, en dirigirlo con sabiduría y serenidad, en lugar de maldecir el clima. De este modo, la confianza surge no porque la tormenta desaparezca, sino porque hemos aprendido a navegarla. En la práctica, esto significa aprender a cuestionar nuestras propias percepciones. Los estoicos creían que muchas de nuestras inseguridades provienen de cómo interpretamos los eventos, no de los eventos en sí. Por ejemplo, si sufrimos un revés laboral o personal, el primer impulso puede ser sentirnos fracasados. Pero Zenón nos enseñaría a detenernos y preguntarnos: ¿es este revés algo que puedo cambiar? Si no lo es, ¿cómo puedo usarlo para fortalecerme? Este cambio de perspectiva, aunque sencillo en teoría, tiene un impacto profundo en nuestra confianza. La confianza en uno mismo, vista desde el estoicismo, no es un estado final, sino un proceso continuo de autoafirmación. Cada decisión tomada con serenidad,
cada momento en que elegimos responder en lugar de reaccionar, refuerza esa confianza. Como decía Zenón, el dominio de la mente es el dominio de la vida. Y en ese dominio, encontramos la certeza de que somos capaces de enfrentarnos a cualquier tormenta. En la filosofía estoica, las emociones son como el fuego, pueden iluminar un camino o consumirlo todo. Zenón de Citio, al observar la naturaleza humana, entendió que las emociones no son el problema en sí, sino nuestra incapacidad para gestionarlas. Cuando dejamos que el miedo, la ira o la ansiedad nos gobiernen, perdemos el control de nuestras acciones, y con ello, la confianza en nosotros mismos. Por eso, la serenidad se convierte en el pilar sobre el que se construye una vida segura y equilibrada. Zenón enseñaba que las emociones no son enemigas, sino señales que nos invitan a reflexionar. Ante un revés, es natural sentir frustración o tristeza, pero el estoicismo nos pide ir más allá de la reacción inicial y preguntarnos, ¿qué significa realmente esto? ¿Qué puedo hacer al respecto? Este proceso de análisis no elimina las emociones, pero nos ayuda a que no nos arrastren como una corriente incontrolable. La serenidad, desde esta perspectiva, no es indiferencia ni frialdad, sino un estado de equilibrio. Es la capacidad de mantener la calma incluso en medio del caos, porque sabemos que nuestras emociones no dictan nuestras decisiones. Para los estoicos, esta calma se alimenta del entendimiento de que lo único verdaderamente nuestro es nuestra mente. Zenón defendía que, al controlar nuestros pensamientos, logramos controlar la forma en que las emociones nos afectan. Un ejemplo práctico es cómo enfrentamos el miedo. Imaginemos una situación familiar, una pérdida inesperada o un cambio drástico en la vida. El miedo puede paralizarnos o hacernos actuar de manera impulsiva. Pero Zenón sugeriría detenernos y recordar que el miedo no es más que una anticipación de algo que aún no ha ocurrido. Al enfocarnos en el presente y en lo que está bajo nuestro control, ese miedo pierde fuerza. Esto no significa negar las emociones o reprimirlas, sino aprender a usarlas como herramientas. La ira puede señalar una injusticia que requiere acción, la tristeza puede recordarnos la importancia de lo que hemos perdido. Pero una vez identificadas, las emociones deben ser puestas bajo el lente de la razón. Así, en lugar de debilitarnos, nos fortalecen. La serenidad es, en última instancia, una elección. No siempre fácil, pero siempre posible. Zenón nos recuerda que, al practicar la calma y el equilibrio emocional, reforzamos nuestra confianza porque nos volvemos dueños de nuestras respuestas, no esclavos de nuestras emociones. Y en esa capacidad para responder con claridad y firmeza, incluso en los momentos más oscuros, encontramos una confianza que no depende de las circunstancias, sino de nosotros mismos. Para Zenón de Citio, la clave para una vida plena y significativa radica en vivir conforme a la naturaleza. Pero, ¿qué significa esto? En el contexto estoico, no se trata únicamente de apreciar los paisajes o convivir armónicamente con el entorno, sino de entender y aceptar nuestra propia esencia como seres humanos. Vivir conforme a la naturaleza implica actuar en coherencia con nuestras capacidades racionales, emocionales y sociales, alcanzando un equilibrio entre lo interno y lo externo. Desde el punto de vista estoico, los seres humanos están dotados de razón, y es esta facultad la que nos distingue y nos guía hacia la autenticidad. Vivir de acuerdo con nuestra naturaleza significa cultivar esta capacidad, reflexionar sobre nuestras decisiones y actuar de manera que respetemos tanto nuestros principios como el orden que nos rodea. Este alineamiento es crucial para construir una confianza sólida, porque elimina las tensiones internas que surgen cuando nuestros actos contradicen nuestras convicciones. Imaginemos un árbol. Su fuerza no proviene únicamente de su tronco, sino del equilibrio entre sus raíces y sus ramas. De igual manera, Zenón nos invita a nutrir nuestras raíces, nuestros valores y principios, mientras extendemos nuestras ramas hacia el mundo, nuestras acciones y relaciones. Este equilibrio nos permite enfrentar los desafíos con una confianza que surge de la congruencia entre lo que somos y lo que hacemos. Además, el concepto de vivir conforme a la naturaleza tiene un componente práctico. Nos enseña a aceptar las leyes del universo, incluida la impermanencia y la incertidumbre.
No podemos controlar la marea de la vida, pero podemos aprender a navegarla adaptándonos a sus cambios. Este enfoque elimina la frustración que surge de luchar contra lo inevitable y nos da la serenidad necesaria para enfrentar las dificultades sin perder nuestra confianza. Por último, vivir de acuerdo con nuestra naturaleza implica reconocer nuestra interconexión con los demás. Como seres sociales, nuestra confianza también se fortalece cuando actuamos en beneficio no solo propio, sino también del colectivo. Ayudar, colaborar y ser útiles a nuestra comunidad son actos que refuerzan nuestra autoestima y nos recuerdan que nuestra existencia tiene un propósito más amplio. La enseñanza de Zenón sobre vivir conforme a la naturaleza nos devuelve al centro de quienes somos. Nos invita a mirarnos con honestidad, a aceptar nuestras limitaciones y a trabajar en nuestras fortalezas, siempre en sintonía con el mundo que nos rodea. Este camino hacia la autenticidad, aunque desafiante, nos brinda la confianza que solo puede surgir de la certeza de estar viviendo en equilibrio con nuestra verdadera esencia. Para los estoicos, la lógica no era un ejercicio abstracto destinado únicamente a los filósofos, sino una herramienta esencial para la vida cotidiana. Zenón de Citio enseñaba que la claridad en el pensamiento es la base de las decisiones seguras y, por ende, de la confianza en uno mismo. Sin lógica, nuestras acciones se vuelven erráticas, impulsivas, y nuestras vidas pueden parecer un barco a la deriva. Pero al pensar con orden y propósito, encontramos la dirección que necesitamos para avanzar con firmeza. En este sentido, la lógica nos ayuda a distinguir entre lo real y lo imaginado, entre lo que merece nuestra atención y lo que no. Muchos de nuestros momentos de inseguridad nacen de la confusión, situaciones mal interpretadas, emociones exacerbadas o miedos irracionales. La lógica actúa como un faro, iluminando lo que realmente importa y disipando las sombras del autoengaño. Por ejemplo, si enfrentamos un desafío profesional o personal, un enfoque lógico nos permite analizar los hechos, identificar nuestras opciones y actuar con claridad, en lugar de dejarnos llevar por la ansiedad o el pánico. Para aplicar la lógica en nuestra vida, Zenón sugería practicar el arte del cuestionamiento. ¿Qué está bajo mi control en esta situación? ¿Qué evidencia tengo para sustentar mis miedos o esperanzas? ¿Qué es lo más razonable que puedo hacer ahora? Este tipo de preguntas, aunque simples, son poderosas. Nos obligan a detenernos, reflexionar y actuar con intención, en lugar de reaccionar por impulso. La lógica también nos ayuda a establecer prioridades, algo especialmente relevante cuando nos sentimos abrumados. Los estoicos creían que, al ordenar nuestros pensamientos, podemos ordenar nuestras vidas. Reflexionemos, ¿cuántas veces hemos tomado decisiones precipitadas por no dedicar tiempo a pensar? ¿Y cuántas veces esas decisiones han erosionado nuestra confianza al no alinearse con nuestros valores o intereses reales? El uso de la lógica nos permite evitar estos errores, reforzando nuestra autoestima con cada elección acertada. Sin embargo, la lógica no debe verse como fría o distante. Para los estoicos, era una forma de cuidar de uno mismo y de los demás. Una decisión bien pensada no solo beneficia a quien la toma, sino también a quienes la rodean. Esta capacidad de actuar con claridad y justicia refuerza nuestra confianza, ya que sabemos que nuestras decisiones están respaldadas por la razón y no por el capricho. En última instancia, la lógica estoica nos enseña que pensar claramente no es un lujo, sino una necesidad. Al integrar la lógica en nuestras vidas, no solo tomamos mejores decisiones, sino que también desarrollamos una confianza que no depende del azar, sino de nuestra capacidad para enfrentar cualquier situación con claridad y propósito. Y como decía Zenón, en ese dominio de la mente, encontramos el camino hacia la verdadera fortaleza. Para Zenón de Citio y los estoicos, la virtud no era un concepto abstracto ni un ideal inalcanzable, sino el corazón de una vida bien vivida. Definida como el compromiso de actuar con sabiduría, justicia, coraje y templanza, la virtud es lo que nos guía en nuestras decisiones y lo que, en última instancia, da forma a nuestra confianza personal. Cuando nuestras acciones se alinean con nuestros valores más profundos, encontramos un sentido de integridad que refuerza nuestra autoestima y nos impulsa a enfrentar el mundo con seguridad. La confianza basada en la virtud es distinta de aquella que depende de logros externos,
como el éxito profesional o la aprobación social. Mientras que estas pueden fluctuar con las circunstancias, la confianza que surge de vivir virtuosamente es sólida y duradera, porque se funda en lo que realmente podemos controlar, nuestras decisiones y comportamientos. Para Zenón, este era el único camino hacia la verdadera tranquilidad, porque no depende de factores externos, sino de nuestra capacidad de actuar correctamente en cualquier situación. Consideremos, por ejemplo, la virtud de la justicia. Cuando tratamos a los demás con equidad y respeto, no solo fortalecemos nuestras relaciones, sino que también cultivamos un sentido de orgullo personal. Saber que hemos actuado de manera justa, incluso cuando era difícil, refuerza nuestra confianza porque demuestra que somos capaces de mantenernos fieles a nuestros principios. De igual manera, la templanza nos enseña a manejar nuestras pasiones y deseos, mientras que el coraje nos anima a enfrentar los desafíos con valentía. La virtud también tiene un impacto transformador en cómo enfrentamos los errores. Zenón no creía que debíamos aspirar a la perfección, sino aprender de nuestras fallas. Cuando actuamos en contra de nuestros valores, no es momento de hundirnos en la culpa, sino de reflexionar y corregir el rumbo. Este compromiso constante con la virtud, incluso en la adversidad, fortalece nuestra confianza porque nos recuerda que siempre tenemos la capacidad de mejorar. Además, vivir con virtud nos ayuda a enfrentar las críticas y los juicios externos con ecuanimidad. Cuando sabemos que hemos actuado correctamente, conforme a lo que consideramos justo y razonable, las opiniones ajenas pierden su poder para desestabilizarnos. Esta fortaleza interna es un sello distintivo del estoicismo y una fuente inagotable de confianza personal. En esencia, Zenón nos invita a redescubrir la virtud como un motor de la confianza. Vivir de manera sabia, justa, valiente y moderada no solo nos acerca a una vida plena, sino que también nos brinda la seguridad de saber que, pase lo que pase, hemos actuado con integridad. Y en ese actuar virtuoso encontramos la fuente de una confianza que no se desgasta con el tiempo, sino que crece con cada decisión tomada desde el corazón de nuestros valores. La dicotomía del control es uno de los pilares del estoicismo y una de las herramientas más poderosas que Zenón de Citio legó a quienes buscan fortalecer su confianza personal. Este principio, tan sencillo como profundo, nos invita a dividir el mundo en dos categorías, aquello que podemos controlar y aquello que no a primera vista. Esta distinción puede parecer obvia, pero su aplicación práctica transforma nuestra manera de enfrentar las dificultades y nos devuelve el poder sobre nuestras vidas. Imaginemos una situación cotidiana, un proyecto importante fracasa o una relación personal se deteriora. En estos momentos, es fácil caer en la trampa de la culpa o la frustración. Nos preocupamos por cómo nos juzgarán los demás, por los resultados que no logramos o por las circunstancias que nos llevaron a ese punto. Pero según la dicotomía del control, gastar energía en lo que está fuera de nuestro alcance solo alimenta nuestra inseguridad. En lugar de ello, los estoicos nos instan a dirigir nuestra atención hacia lo que sí depende de nosotros, nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestra actitud frente a lo sucedido. Para los estoicos, esta práctica no solo alivia la carga emocional, sino que también fortalece la confianza en uno mismo. Cuando enfocamos nuestra energía en lo que podemos influir, dejamos de sentirnos víctimas de las circunstancias y nos convertimos en protagonistas de nuestra vida. Si el proyecto fracasó, quizás podamos analizar qué errores cometimos y aprender de ellos. Si una relación terminó, podemos reflexionar sobre cómo mejorar nuestras interacciones futuras. Este enfoque proactivo nos brinda una sensación de control y propósito que revitaliza nuestra confianza. Un aspecto importante de la dicotomía del control es aceptar lo inevitable. No significa resignarse o rendirse, sino entender que hay fuerzas en el universo, como el tiempo, la naturaleza o las decisiones de los demás, que no están bajo nuestra jurisdicción. En lugar de resistirnos a estas realidades, los estoicos nos enseñan a fluir con ellas, conservando nuestra energía para aquello que realmente podemos cambiar. Esta aceptación serena nos permite atravesar las tormentas de la vida con calma, sabiendo que hemos hecho nuestra parte y que el resto no depende de nosotros. Zenón defendía que al adoptar este principio, recuperamos una confianza profunda, nacida de la tranquilidad de saber que estamos viviendo conforme a nuestra capacidad.
Al liberar nuestra mente de preocupaciones inútiles, encontramos claridad para tomar decisiones y seguir adelante, incluso en los momentos más complicados. La dicotomía del control no es solo una herramienta para los momentos de crisis, es una guía para la vida. Nos recuerda que, aunque no siempre podemos elegir las cartas que nos da el destino, siempre podemos decidir cómo jugarlas. Y en esa decisión consciente, basada en lo que realmente controlamos, encontramos la base firme de nuestra confianza personal. Zenón de Citio presentó al sabio como el ideal de quien vive en total armonía consigo mismo y con el universo. El sabio no se define por su sabiduría académica, sino por su capacidad para gestionar su vida con integridad, serenidad y virtud. Este modelo de vida no es exclusivo de la juventud o de los tiempos de prosperidad, sino que es aplicable a todas las etapas de la vida, especialmente cuando enfrentamos los desafíos que el paso del tiempo trae consigo. El sabio estoico, según Zenón, no está exento de sufrimiento o dificultades. De hecho, enfrenta las mismas pruebas que todos, pero su diferencia radica en cómo las enfrenta. Para él, las circunstancias externas no son la fuente de su felicidad ni de su seguridad personal. En lugar de buscar validación externa o aferrarse a lo que escapa a su control, el sabio busca la paz interior a través de su propio juicio y autocontrol. Este ejemplo es profundamente relevante, especialmente cuando nos enfrentamos a los desafíos propios de la madurez, la pérdida de seres queridos, la fragilidad de la salud o los cambios en la vida profesional o familiar. El sabio no permite que la adversidad o el fracaso alteren su sentido de valor. Al contrario, ve en ellos oportunidades para aplicar la virtud, para actuar con justicia, mantener su serenidad ante la frustración y encontrar el coraje necesario para seguir adelante. Esta actitud no solo se basa en una teoría, sino en una práctica constante que exige dedicación, autoconsciencia y esfuerzo. El sabio estoico no se siente amenazado por los fracasos, sino que los acepta como parte del camino hacia el autoconocimiento y la mejora continua. La armonía consigo mismo, entonces, es el verdadero indicador del sabio. No se trata de ser infalible, sino de mantener la coherencia interna, alinear nuestros pensamientos con nuestras acciones y nuestras emociones con nuestros valores. En esta coherencia radica una fortaleza que no se ve afectada por los altibajos externos. El sabio estoico es alguien que ha aprendido a conocerse a sí mismo de manera profunda, y como resultado, se vuelve inquebrantable ante las vicisitudes de la vida. Este modelo de sabiduría es accesible a cualquier edad. La madurez, de hecho, puede ser un terreno fértil para su práctica. A medida que los años pasan, la vida nos ofrece numerosas oportunidades para reflexionar sobre lo que realmente importa, y es en estos momentos de introspección cuando podemos cultivar una actitud estoica más profunda. A medida que envejecemos, el reto no es huir de la impermanencia de la vida, sino aprender a vivir en paz con ella. El sabio estoico, por tanto, es un ejemplo eterno, que muestra cómo se puede vivir una vida plena y valiente en cualquier etapa de nuestra existencia. Tomar al sabio estoico como modelo no significa aspirar a una perfección inalcanzable. Es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene la capacidad de vivir con más claridad, más equilibrio y más confianza. Al seguir este camino, no solo nos convertimos en mejores seres humanos, sino que, al final del día, podemos mirar atrás y sentir que hemos vivido de acuerdo con lo que realmente importa, sin importar las circunstancias. Uno de los aspectos más poderosos del estoicismo es su enfoque práctico, una filosofía que no se queda en la teoría, sino que invita a la acción diaria. Para fortalecer la confianza en uno mismo, los estoicos proponen herramientas que podemos incorporar fácilmente en nuestra rutina, como la meditación reflexiva y los recordatorios diarios. Estas prácticas no solo nos conectan con el presente, sino que nos ayudan a mantener la claridad y el control sobre nuestras emociones y pensamientos, dos pilares fundamentales para vivir con confianza y serenidad. La meditación estoica es una forma de reflexión profunda que busca cultivar la paz interior. A diferencia de otras formas de meditación, no se trata únicamente de vaciar la mente, sino de enfocarse en las realidades que podemos controlar y aceptar aquellas que no. Un ejercicio sencillo consiste en comenzar el día con una breve meditación sobre los posibles desafíos que enfrentaremos.
Reflexionemos sobre qué aspectos de nuestra jornada están bajo nuestro control y cuáles no. Este ejercicio nos prepara mentalmente para enfrentar las dificultades con serenidad, pues sabemos que no estamos a merced de las circunstancias, sino que podemos decidir cómo responder ante ellas. Además de la meditación, otro hábito clave para los estoicos es la autoafirmación a través de recordatorios diarios. Estos recordatorios no son simples frases motivacionales, sino recordatorios de los principios estoicos fundamentales, la virtud, la autodisciplina y la aceptación de lo inevitable. Escribir o pronunciar estos recordatorios cada mañana actúa como una ancla, una manera de empezar el día con la certeza de que somos responsables de nuestras reacciones y de que nuestra verdadera fuerza reside en nuestra capacidad para dominar nuestros pensamientos y emociones. Una práctica habitual que Zenón y sus seguidores recomendaban era la reflexión al final del día. Este ejercicio consiste en revisar nuestras acciones y reacciones, evaluando si actuamos de acuerdo con los principios estoicos. Si no lo hicimos, la reflexión no es un medio para castigarnos, sino para aprender y mejorar. Esta práctica diaria de introspección nos permite reforzar la confianza en nosotros mismos, ya que nos ayuda a tomar responsabilidad por nuestras decisiones y a reconocer las áreas en las que podemos crecer. Implementar estos hábitos no requiere de grandes esfuerzos, pero sí de constancia. Con el tiempo, la repetición de estas prácticas fortalece nuestra capacidad para mantener la calma ante la adversidad, para tomar decisiones alineadas con nuestros valores y para sentirnos seguros en quienes somos, independientemente de los factores externos. La autoafirmación diaria, junto con la meditación reflexiva y la revisión nocturna, crea una rutina que refuerza nuestra confianza al recordarnos constantemente lo que realmente importa, el dominio de nuestra mente y el vivir de acuerdo con nuestra naturaleza más profunda. Al adoptar estos hábitos, no solo avanzamos hacia un mayor bienestar emocional, sino que también nos acercamos a la sabiduría estoica, esa serenidad y fortaleza que nos permite navegar los desafíos de la vida con confianza. El miedo al fracaso es una de las emociones más comunes, y al mismo tiempo, una de las más paralizantes. A menudo, nos detiene antes incluso de intentar, nos hace dudar de nuestras capacidades y nos arrastra hacia la inseguridad. Sin embargo, Zenón de Citio, el fundador del estoicismo, nos ofrece una visión completamente diferente sobre este tema. En lugar de ver el fracaso como un obstáculo insuperable, Zenón lo consideraba una oportunidad para el crecimiento y el aprendizaje. La vida de Zenón está marcada por un gran fracaso personal que, lejos de hundirlo, lo impulsó a fundar una de las filosofías más duraderas de la historia. Tras sobrevivir a un naufragio que destruyó su barco y con él su fortuna, Zenón se encontró sin nada. Sin embargo, en lugar de rendirse, utilizó este doloroso golpe del destino como un punto de partida para una nueva vida. Se refugió en la filosofía, donde encontró respuestas que le permitieron transformar su vida. Este naufragio fue su primera gran lección: las circunstancias externas no tienen que definirnos, sino que somos nosotros quienes decidimos cómo reaccionar ante ellas. Zenón nos enseña que el fracaso no es el fin de nuestro camino, sino un peldaño más en nuestro desarrollo personal. La manera en que percibimos y reaccionamos ante las caídas es lo que determina si nos hundimos o si nos levantamos con más fuerza. Para los estoicos, la clave radica en aprender a aceptar que no siempre podemos controlar los resultados, pero sí podemos controlar nuestra respuesta ante ellos. En lugar de dejarnos vencer por el miedo o la frustración, Zenón nos invita a enfrentar cada desafío con una mente serena y a aprovechar la experiencia para fortalecernos. El miedo al fracaso a menudo surge de la creencia de que el éxito es la única medida de nuestro valor. Sin embargo, Zenón nos recuerda que el verdadero valor radica en cómo vivimos nuestra vida, en la integridad de nuestras acciones y en la firmeza con la que nos mantenemos fieles a nuestros principios, sin importar los obstáculos. La virtud, según el estoicismo, es el verdadero bien, y es a través de ella que cultivamos una confianza duradera en nosotros mismos. Al adoptar esta visión, podemos superar el miedo al fracaso y transformar cada contratiempo en una oportunidad para aprender y mejorar. Al igual que Zenón, cada uno de nosotros puede encontrar fuerza en los momentos de adversidad, si aprendemos a verlos como lecciones valiosas en lugar de fracasos definitivos. La vida, con sus altos y bajos,
nos ofrece constantemente la posibilidad de empezar de nuevo, y la filosofía estoica nos proporciona las herramientas para hacerlo con confianza y determinación. El legado de Zenón no está en su éxito material o en su fama, sino en su capacidad para transformarse a través de la adversidad. A través de su ejemplo, podemos aprender a ver el fracaso como una oportunidad para reafirmar nuestra fortaleza interna y continuar nuestro camino con mayor sabiduría y resiliencia. Así, superamos el miedo al fracaso, no permitiendo que nos paralice, sino usando cada caída como el impulso necesario para seguir adelante con más claridad y firmeza en nuestro propósito. Llegamos al final de este recorrido, pero la verdadera lección está lejos de terminar. El estoicismo, tal como lo enseñó Zenón de Citio, no es una teoría abstracta ni una filosofía reservada para pensadores distantes, es una guía práctica que podemos aplicar en cualquier momento de nuestra vida, especialmente cuando buscamos recuperar o fortalecer nuestra confianza. La vida está llena de desafíos, y todos enfrentamos momentos de duda y dificultades. Pero lo que determina si esos momentos nos superan o nos hacen más fuertes es cómo elegimos enfrentarlos. El estoicismo nos enseña que, aunque no siempre podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos decidir cómo responder. Este poder de elección, basado en la razón y la virtud, es lo que nos otorga la verdadera confianza. No depende de la aprobación externa ni de los logros materiales, sino de la capacidad de mantener la serenidad en medio de las tormentas y de actuar de acuerdo con nuestros valores, incluso cuando el camino parece incierto. Hoy, hemos visto cómo los principios estoicos pueden ayudarte a encontrar una base sólida sobre la cual reconstruir tu confianza. Desde el control de las emociones hasta la reflexión constante sobre lo que realmente está en tu poder, el estoicismo ofrece herramientas que te permiten tomar las riendas de tu vida, sin importar las circunstancias. La práctica diaria de la autoafirmación, el cultivo de la virtud y la aceptación de la impermanencia del fracaso son pasos fundamentales hacia la autoconfianza que Zenón nos invita a seguir. Ahora, es tu turno de poner en práctica estos principios. ¿Cómo puedes aplicar el estoicismo en tu vida cotidiana para fortalecer tu seguridad personal? Piensa en las áreas donde te falta confianza y reflexiona sobre lo que puedes cambiar en tu forma de pensar y actuar. El camino no es fácil, pero es precisamente en los desafíos donde el estoicismo demuestra su mayor valor. Te invito a compartir tus experiencias en los comentarios. ¿Cómo te ha ayudado el estoicismo en tu propia vida? ¿Qué lecciones has aprendido de Zenón y sus enseñanzas que puedan servirte en este momento? Y, por supuesto, si este contenido te ha resultado útil, suscríbete al canal para seguir explorando juntos más ideas que nos permitan aplicar la filosofía de manera práctica en nuestra vida diaria. Recuerda, la confianza empieza hoy, y el estoicismo puede ser tu compañero en este viaje. Gracias por acompañarme, y hasta la próxima.